y hablamos de un país hermano como Uruguay en la figura de Artigas, que en definitiva, escuchándote, no sabemos cómo no estamos más unidos y no estamos más juntos. Bueno, pero hay algo que hay que explicar. Por ejemplo, que yo lo decía anoche, porque esto viene a raíz de que estuve anoche en la escuela taller de pensamiento nacional, justamente hablando sobre Artigas. Hay algo que es muy importante. Artigas en realidad se anticipó a sus tiempos, porque Artigas plantea toda esta cuestión de la unidad sudamericana en tiempo en que los gobiernos no eran populares. Entonces, yo planteaba que no solo las cosas se resuelven porque los gobiernos sean democráticos, sino porque los gobiernos también deben ser populares. Porque un gobierno democrático, porque ha sido elegido, como el caso de Uribe en Colombia, el ser democrático por haber sido elegido no lo convierte en popular. Y esto dio lugar a su enfrentamiento con el gobierno de Chávez en Venezuela. Estamos hablando de hace días atrás. Entonces, el conflicto Colombia-Venezuela se tuvo que resolver sentando un mediador y con toda la presión ejercida por la UNASUR, ¿no es cierto? A diferencia del conflicto que tuvimos en el río Uruguay por el tema de la papelera, en donde dos gobiernos populares puede hacer que sus representantes se sienten a la mesa y puedan resolverlo de otra manera. Entonces, la unidad de América Latina marcha de la mano de los gobiernos populares, no de los gobiernos solamente democráticos. Porque evidentemente no es lo mismo Cristina, Evo, Lula, Lugo, Chávez y Correa, que el presidente de Chile, el presidente de Perú y el presidente de Colombia. No es lo mismo para la construcción de una América del Sur unida los gobiernos populares que simplemente porque sean gobiernos democráticos. ¿Ves que tenés que querer al pueblo? Eso es lo que yo te preguntaba de Artigas. Entonces, que le pasó a Perón y Evita de una manera esplendente. Claro, ¿por qué Perón habla del ABC? Porque Chile, Argentina y Brasil en ese momento tenían gobiernos de características populares. Entonces él podía plantearse el ABC. Decía A de Argentina, B de Brasil y C de Chile. Pero en épocas de gobiernos de dictadura, la unidad sudamericana se dio solamente para poder chuparse gente de un país al otro y hacerlo desaparecer, que fueron los años 70. Para eso sí sirvió. Entonces, fíjate, ahí es donde empiezan a aparecer las diferencias entre una cuestión y otra. Te he dejado pensando. Sí, estaba pensando un poco en estos jóvenes que reciben la posibilidad de que les traigas a estos silenciados. ¿Y cómo me contaste que...? Condenados al silencio y al olvido. Estos condenados al silencio y al olvido. Y a veces pensás en qué se va a convertir nuestra patria cuando estos olvidados y silenciados estén en manos de estos jóvenes que se nos vienen. Soy totalmente optimista, hay que ser optimista, pero no ser optimista porque, bueno, es un sueño, no, porque hay cosas concretas, porque yo veo dar pasos concretos en esta época. Yo hice mi escuela primaria en la primera época de Perón, o sea que vengo desde allá. Hice la escuela primaria y soy hijo de ferroviario. Y pude llegar incluso hasta la universidad, por ser hijo de ferroviario. Claro, hoy los hijos de ferroviario no pueden ir a la universidad porque no hay ferroviario, ese es el problema fundamental, ¿no es cierto? En aquella época sí podía. Entonces, yo veo que estamos volviendo a aquel país, al país de los años felices, al país del que habla Discépolo en sus alocuciones, como en las discusiones con Mordisquito en la radio en 1951, donde le decía a muchos, ahora te venís a acordar de que no hay té de Ceilán cuando nunca lo tomaste. Le decía en 1951, a eso que en aquel momento le llamaban los contras. Entonces, hoy también sucede lo mismo. Hoy me comenta mi señora que venía aquí en Buenos Aires y un taxista de la ciudad de Buenos Aires preocupado porque no hay más plata para invertir en el país porque hay retenciones al campo. Hermano taxista, ¿pero qué eso es estanciero? ¿Cómo retenciones al campo? Primero que no hay retenciones a la producción. Hay un impuesto a la exportación,
en última instancia, como pagan los industriales, porque los industriales también pagan impuestos a la exportación. Bueno, el campo paga impuestos a la exportación. Ese impuesto a la exportación se le ocurrió ponerle retenciones para confundir. ¿Por qué la política? La política es querer confundirnos en todos los aspectos. Entonces, la confusión le llega hasta al taxista, que es un pobre tipo que tiene que laburar como yo todo el día y que después viene a plantearme, hoy pobre la gente que le hay retenciones. Bueno, lo que pasa es que los medios de comunicación se han convertido, José Luis Di Lorenzo, en ocasiones hablando así, participando de debates o de encuentros, siempre nos recuerda a los que estamos en la conversación el lugar que ocupan en este momento los medios de comunicación. Y es un sitio bastante complicado porque apunta justamente a que esa persona que es un trabajador compre el discurso de los que lo van a someter y lo van a proveer de todos sus beneficios. Esa es la superestructura cultural. Es el nuevo Mitre que se viene. Entonces, tenés, en este caso concreto, que nosotros, a través de una ley de radiocomunicación totalmente nueva, necesaria, por la cual todos hemos peleado de una manera u otra para que saliera, nos encontramos todavía hoy esperando las reglamentaciones y todo lo demás. ¿Por qué? Porque interpusieron una serie de medidas judiciales, sí, todas descabelladas, todas cosas facciosas, porque sí, son facciosas, para paralizar una ley. ¿Por qué? Porque tienen justamente un control total y absoluto. Entonces tienen un control total y absoluto en donde se miente, porque ese es el gran problema. Y donde ha aparecido este fenómeno que es el zócalo en los programas de televisivos, donde incluso estamos conversando y en el zócalo aparece cosa distinta de la que uno está diciendo. Bueno, la publicidad subliminal tiene aparte, como diseño eso, que la persona, en lugar de estar atenta a lo que está hablando o lo que estamos hablando vos y yo, otro lado, a ver, está siendo todo el tiempo bombardeada para disuadir lo que puede haber sido una idea que le quede. Exactamente. Entonces, bueno, con la ley de medios creo que vamos a empezar a resolver algunas cuestiones, pero también lo otro pasa por el tema de la enseñanza, no nos engañemos. Una cuestión es la ley de medios, otro tema es profundizar las cuestiones en la enseñanza, en la educación, porque también ahí es donde tenemos fallas. Y las fallas están dadas porque hay una cuestión que hay que poner arriba el tapete, como hoy se están poniendo muchas, ¿no? Que hay problemas ideológicos, problemas doctrinarios y problemas de principio que hay que discutir. Yo anoche decía muy claramente, a la historia oficial no es cuestión solamente de discutirla, hay que destruirla. Y si nosotros en estos tiempos se ha logrado por fin sentar en el banquillo los acusados, a un José Alfredo Martínez Dios, la pregunta que hago es ¿por qué no podemos sentar en el banquillo los acusados a un Bernardino Rivadavia? ¿O hay alguna diferencia entre Bernardino Rivadavia y José Alfredo Martínez Dios? No, ninguna. No, ninguna. Sí, la calle que ocupa sí, casi uno ocupa una calle muy larga, nada más. ¿De qué? Ahí tenés un ejemplo concreto de lo que hay que hacer. Por ejemplo. Claro. Entonces, esa es una cosa concreta. Si tenemos que destruir una serie de mitos, donde nosotros tenemos, ustedes, los porteños, tienen un monumento a Lavalle enfrente de la casa donde vivía Dorrego. Bueno, el monumento a Sarmiento, arriba de lo que se supone que era el dormitorio de la casa de Juan Manuel de Rosas. Donde en Rosario, el proceso militar en 1978 y a raíz del Mundial, se construye en Rosario un edificio muy interesante en pleno centro, que se convierte después en el Centro Cultural de la Municipalidad de Rosario. Y ese centro cultural se llama Bernardino Rivadavia. Yo el año pasado presenté un expediente a mi nombre en el Consejo Municipal de Rosario, dando todas las explicaciones históricas por qué no podía llamarse Bernardino Rivadavia. No lo tomaron ni propios ni ajenos. Ese es el mejor ejemplo de que la historia oficial está presente, más allá de que sea una paparruchada, como dice Feynman. Cultura y Nación, Discépolo, Manuel Ugarte, Homero Mansi. Y esta es una conferencia que diste. Esta es una conferencia donde tiene agregada a la conferencia los artículos más importantes, los discursos y las proclamas más importantes de Artigas.
Osvaldo Vergara Bertiche, es de verdad un honor que hayas venido acá por leyendo con el autor, y quiera Dios que los que te están escuchando se pongan en contacto con estos escritos tuyos que van a dar la luz sobre tantos quiero valientes. Quiero pasarme una publicidad. Está al salir un libro mío que se llama Historia Social del Tango, en donde analizo al tango no como una historia en sí misma, sino al tango dentro de la historia argentina. Ustedes lo escucharon, fue nuestro invitado de hoy y nosotros nos volvemos a encontrar pronto. Hasta luego.